Acompáñame en este viaje a través de la máquina del tiempo, a ver la evolución de la educación en el Perú, que ha pasado por diferentes etapas, adaptándose a cambios históricos, sociales y económicos. Aquí te presentamos un resumen de sus principales fases. Hola, en esta oportunidad te voy a mencionar cómo era la historia de la educación en la época del incanato. En el incanato, el sistema educativo solamente era destinado a una pequeña población, ya que se enfocaba simplemente en los hijos del Inca, en los hijos también o descendientes de los gobernantes locales y en las mujeres más bellas que eran escogidas para estar en el Ayahuasca. Asimismo, esta educación se daba a partir de los 12 años y con lo mismo duraba 4 años. En este sistema de educación, el Amauta era el principal educador de estas escuelas, tanto para el Ayahuasca, donde eran escogidas las mujeres, donde se les enseñaban algunos conocimientos como las tareas del hogar, etcétera. En el caso del Yachahuasi, ellos aprendían habilidades específicas y conocimientos sobre la cultura inca. También observamos que aprendían habilidades como la agricultura, la textilería, la construcción, el manejo de las llamas, etcétera. Y entre los valores que ellos aprendían eran el trabajo en equipo, la obediencia, el respeto a la autoridad y también ellas muy creyentes a sus dioses, ¿no? Bueno, para abordar el problema de la desigualdad educativa y social en el sistema incaico, algunas soluciones podrían haber sido educación inclusiva y comunitaria, ¿no? Implementar un sistema educativo donde todos los ciudadanos, independientemente de su estatus, porque ya se mencionó que solamente los hijos de los gobernantes en esa época o solo las aquias podían acceder al conocimiento, ¿no? Entonces se hubiese promovido valores éticos y saberes esenciales desde su temprana edad dentro de las comunidades. Otra solución podría haber sido la ampliación de espacios de aprendizaje, ¿no? A eso le llamamos a las casas de saber, los yachaywasi, en otras regiones, por ejemplo, que sean accesibles a diferentes grupos sociales para demostrar la educación superior y fomentar el desarrollo intelectual de toda la sociedad. Otra solución pudo haber sido la promoción de instructores comunitarios, ¿no? Capacitar a miembros de diferentes clases sociales para que sirvan como educadores en sus comunidades y de esa forma asegurar el conocimiento se expanda y se adapte a necesidades locales. Bien, y llegamos a la época colonial, como podemos ver. Y todo fue en 1613, que fue donde la parte religiosa, los padres, ¿no? Y los jesuitas, sobre todo, tuvieron el rol estrechamente de ellos de educar, ¿no? De enseñar, pero con el propósito de la evangelización. Época colonial, ¿no? Que más que todo la parte religiosa tuvo el control de ello, pero fue sectorizado, ¿no? Tan solo las grandes élites sí podían educarse y las personas de bajos recursos netamente no, y prácticamente era sectorizado, ¿no? Pero todo eso era bajo los intereses de la iglesia. Continuando con la época colonial, mencionamos las soluciones que se dieron en la época, ¿no? Primero comenzamos con la creación de la Universidad San Marcos en el año de 1551, que fue la primera universidad en América orientada principalmente a la formación de la élite colonial y del clero. Asimismo, también se crearon escuelas para mestizos y nativos, ¿no? Aunque limitadas, algunas escuelas promovidas por órdenes religiosas intentaron educar a los mestizos e indígenas, principalmente con un enfoque catequizador. Asimismo, los jesuitas, los franciscanos y dominicos se encargaron de la educación primaria y técnica, formando a religiosos y enseñando oficios útiles a las comunidades. En zonas como la Amazonía, los jesuitas intentaron integrar y educar a los indígenas, proporcionando formación religiosa y social, ¿no? Básica. Hacia el final del periodo colonial hubo un creciente interés en ampliar la educación básica, aunque con limitaciones para evitar levantamientos sociales. Fernando Stoll y los adventistas en el siglo XX, aunque posterior a la colonia, su ejemplo destaca como una continuación del esfuerzo por mejorar la educación en poblaciones marginadas del altiplano, con énfasis en salud y desarrollo integral. Continuando con la máquina del tiempo, nos vamos a teletransportar a la época de la República, en los años 1821, donde veremos cómo ha ido evolucionando la educación en esta época, pues, ¿no? Bueno, durante estas primeras décadas, la educación peruana estaba mayormente centrada en los niveles tanto primario y secundario. La educación inicial no era con tanta prioridad, ¿no? Y las políticas públicas se enfocaban en establecer escuelas básicas. La educación preescolar, como tal, no estaba tan desarrollada.
y los jardines de infancia eran escasos y limitados solamente para familias de clases altas. 1823 hubo muchas limitaciones por parte del Estado, por el orden político y el orden económico, para impartir la enseñanza pública. Es por ello que en 1828 se hacen responsabilidad y asumen toda la responsabilidad para garantizar una instrucción gratuita en el nivel primario a todos los ciudadanos. Ante esa inestabilidad, los gobiernos caudillistas, para los gobiernos de la época, tenían muchas dificultades en establecer el currículo nacional, homogeneizar los métodos, los materiales de enseñanza. Es por ello que algunas familias rurales y urbanas recurrieron a colegios, escuelas privadas, y el Estado brindó subvenciones. También hablamos un poco sobre la educación femenina. Las mujeres no tenían acceso a universidades, a colegios de alto mayor. ¿Qué hacían? Las mujeres se educaban para ser esposas modelos. De esa manera ellos tenían el acceso, pues, ¿no?, a la educación. Con la época del año 1960 y 1970, en este periodo y en lo que es el Estado y el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no?, nos menciona de que la reforma educativa se estableció oficialmente en el nivel inicial, ya contemplando a las edades de 3 a 5 años. Bienvenidos al siglo XX. En esta oportunidad vamos a hablar del gobierno de Manuel Prado, donde se dio un gran impulso a la educación. Además, se estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años. Durante el gobierno de Juan Velasco fue que la educación ya cobró mayor relevancia. Velasco impulsó una reforma educativa ambiciosa, centrada en el que hacer de la educación fuera inclusiva y accesible para todos los peruanos, específicamente para las poblaciones más vulnerables y marginadas. Se creó el Ministerio de Educación y se implementaron políticas y programas que priorizaran la educación en zonas rurales y urbanas marginales. La educación inicial comenzó a expandirse y se promovió la creación de centros de educación preescolar con un enfoque más integral. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos educativos durante el gobierno de Pardo se centraron en áreas urbanas, principalmente en Lima y en algunas ciudades importantes del país. Las zonas rurales, donde vivía una gran parte de población, quedaron desatendidas, lo cual perpetuó las desigualdades en las áreas urbanas. A pesar de que gran parte de la población hablaba quechua y otras lenguas indígenas, el sistema educativo durante el gobierno de Pardo solo se impartía en español, no se adaptó a la realidad cultural lingüística del país, lo cual dificultaba el aprendizaje para los estudiantes indígenas. Asimismo, en el gobierno de Velasco, la creación de programas no escolarizados de educación inicial creó este tipo de programas de educación inicial para llevarlos a zonas rurales. Si bien es cierto, no había suficientes escuelas formales, sin embargo, en los PRONOI dependía de gran medida de voluntarios y miembros de la comunidad. La falta de capacitación formal de las promotoras limitaba la calidad de educación en este nivel. Entre las posibles soluciones en estos gobiernos, podríamos decir que el aumento de recursos financieros, ¿no?, sería destinar los fondos para la construcción y mantenimiento de las escuelas, la formación continua de los docentes, ¿no?, implementar programas de capacitación y actualización y un currículo adoptado, lo que permita desarrollar un currículo específico para la educación inicial que sea relevante y adaptar a las necesidades de los niños. ¿Sabías que en el siglo XXI la educación inicial ha experimentado varios desafíos debido a cambios sociales, económicos y tecnológicos? Uno de ellos es la desigualdad en el acceso a la educación inicial, como la falta de cobertura en áreas rurales y comunidades marginadas. En estas zonas rurales y comunidades de bajos ingresos, el acceso a la educación inicial es limitado, lo que provoca que muchos niños no tengan la oportunidad de recibir atención educativa temprana. Otro punto es el costo de los servicios de educación inicial. Aunque la educación pública intenta cubrir esas necesidades, muchos programas de educación inicial privados tienen un costo elevado, limitando el acceso a familias con menores recursos. Para poder mejorar y solucionar, sería idóneo incrementar la inversión en zonas rurales. El financiamiento específico para mejorar la infraestructura y recursos en áreas rurales permitirá cerrar esta brecha de la desigualdad. Otro es brindar incentivos para docentes en zonas rurales, proveer incentivos económicos y desarrollo profesional para que los docentes se sientan motivados a trabajar en estas zonas rurales de difícil acceso. La segunda problemática que hemos podido encontrar durante el siglo XXI es que a pesar de los avances tecnológicos, la implementación de herramientas digitales en la educación inicial sigue siendo un reto, y especialmente para las instituciones con recursos limitados, el cual se vio reflejada durante la pandemia del COVID-19. Resultó la falta de acceso a la tecnología en las zonas rurales y en el sector de bajos recursos. Muchos estudiantes no tenían dispositivos ni conexión a Internet para acceder a la educación remota, aumentando el riesgo de la deserción escolar. Aunque el programa Aprendo en Casa proporcionó contenido educativo a través de la televisión y la radio, no todos los estudiantes tuvieron
pudieron acceder de manera efectiva y especialmente aquellos que requerían un apoyo adicional. A esto se le suma la necesidad de encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología para que ello no sustituya las actividades físicas y sociales y esencialmente para los niños más pequeños. ¿Qué podemos hacer para poder dar una solución a este problema? Es fomentar el uso de la tecnología de manera complementaria y adecuada a la edad, capacitando a los docentes para que sepan integrar esas herramientas en su enseñanza y también es clave dotar a las instituciones de dispositivos y conectividad para así educar a las familias sobre el uso responsable de la tecnología. Y es así como a través de esta máquina del tiempo hemos podido observar cómo ha sido y es la educación inicial en el Perú.